Hola, buenos días, estimada rectora, estimados profesores, estimados estudiantes, sobre todo a quien por excelencia va dirigida esta alocución de la inauguración del año académico 2024 de la Escuela de Psicología. En realidad, generalmente nosotros cuando hacemos estas actividades nos sentimos felices de ofrecerles algo a ustedes, de ofrecerles también un contacto con el mundo exterior, por decirlo de alguna manera, que no todo lo que pasa se quede en nuestras aulas, sino que también podamos hacer reflexiones con invitados. Pero aquí en este caso tenemos un doble rol, por decirlo de alguna manera, porque el invitado es exterior, pero también es de la casa. ¿Sí? Y ustedes todos los días, cada vez que vienen a clases, sufren por decirlo de alguna manera, viven las afortunadas consecuencias de lo que a este señor se le ha ocurrido en su mente, que es brillante. Eh, Tengo aquí una presentación oficial de don Leonardo Villarroel Illich, quien fue un docente universitario entre 1967 y 2018, en Chile y en Venezuela. No sé si en algún otro país tuviste la oportunidad. En Cuba no fui docente. Y en México tampoco. Tampoco. Okay. Copartícipe del equipo creador de la Escuela de Psicología de la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, Venezuela, en 1978, donde hay una persona aquí que representa, y varias que están online también, que representan aquella cohorte afortunada que participó de esta creación. Fue director de las escuelas de psicología de la Universidad Central y la Universidad Miguel de Cervantes de 1990 a 1995 y entre 2003 y 2014 respectivamente. Y lo que les importa mucho a ustedes es el autor de la malla curricular de la carrera de psicología. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si el profesor ya no estaba hace tiempo acá. La verdad que si ustedes hacen un análisis histórico de las mallas 2006, 2014, 2015 y 2023, tienen la misma lógica, y 2010, perdón, me salté una, tienen la misma lógica, la lógica de los niveles y las líneas temáticas es autoría de don Leonardo y yo creo que ustedes, insisto, la disfrutan porque ven la lógica que está detrás de ella. ¿Okay? Pero no voy a ser yo quien se los promueva, sino que ustedes mismos quienes van a llegar a esa conclusión. En términos de su ejercicio profesional, ha estado psicólogo clínico en Chile, Cuba y Venezuela, como actividad gremial, que es muy importante también. Hemos recuperado, digamos, cierta conciencia de la importancia de este rol para todos nosotros. Miembro del Colegio de Psicólogos del Estado Zulia, Maracaibo, Venezuela. Director del Colegio de Psicólogos de Chile entre 1987 y 1990 y 2005-2008. Fue el director del Colegio de Psicólogos. El director de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, que es el tema que nos convoca ahora, entre el periodo 2002 y 2005, y presidente del Colegio de Psicólogos en el periodo 2009-2011. Agrego a esto, para mí en particular, un gran amigo, una gran persona y un gran maestro. Y un maestro de aquellos que sus lecciones no son evidentes ni intencionadas, sino que con su sola presencia él puede dar esa maestría y esa reflexión de lo que uno necesita. Y cuyas lecciones perduran, que es un tema también importante. Él es autor del libro que está a punto de salir sobre la psicología en el territorio llamado Chile. Un libro que por lo menos me consta que tiene mucho tiempo de preparación y que probablemente, por lo tanto, va a ser un libro muy madurado en el tiempo. Sin más que agregar, excepto dejarlos en manos porque además él estuvo mucho tiempo en las aulas de esta misma universidad, por lo tanto va a ser como recordar una época, por decirlo de algún modo. Los dejo entonces con Leonardo y creo que voy a tratar de intervenir lo mínimo posible porque no va a ser necesario. Gracias. Primero, yo tenía un temor, voy a partir por el temor que tenía. Y es un temor que corresponde a una experiencia literaria que alguna vez leí a una autora, la Siri Usbel, que tiene un libro que se llama La mujer que tiembla. Y en el cual ella narra que un día, asistiendo a una ceremonia en que se está sembrando un árbol a propósito de la memoria de su padre en una universidad estadounidense, ella empezó a temblar.
pero pudo seguir hablando. Solo temblaba del cuello hacia abajo y el cuerpo era como una hoja. Y esta cosa se le repitió en muchas oportunidades. Y el libro que ella escribe es un libro que si ustedes lo consiguieran valdría la pena porque es impresionante, porque ella es una persona del mundo literario, con muchos contactos, su esposo es un gran autor también, suele venir a Chile ella, y por lo tanto tiene contacto con gente de todo el ámbito científico, de, la ciencia, de las neurociencias, de la psicología, de la medicina, y jamás pudo encontrar respuesta a aquello que le sucedía. Y yo tenía miedo de que a mí me sucediera algo parecido hoy día, porque me ha sucedido en 3 oportunidades a lo largo de mi existencia. La primera, siendo yo estudiante interno del Liceo de Hombres de Concepción, vivía en Lota, y un día, yendo de Lota a Concepción, decidí no ir al internado. Y me quedé ese día toda la mañana vagando por la ciudad. Y solo me reintegré al día siguiente. Y cuando de una oreja me llevaron al sexto año preparatorio de aquel entonces, me puse a llorar. La segunda vez fue en Cuba, el año 73, en el mes de noviembre, recién llegado en el exilio. Asistí a un conversatorio y al empezar a hablar, sin ninguna razón, me puse a temblar y a llorar, a sollozar. La tercera había sido, en mi condición de presidente del Colegio de Psicólogos, había sido invitado a dar una conferencia en una universidad, y ahí sí que no tenía ninguna razón. Cuando me toca empezar a hablar, me pongo a sollozar. ¿Será porque aquí yo me siento en casa que no me pasa lo mismo? Exacto. Ahora, si me pasa en algún momento, por favor, te hagan caso, no hagan caso, ¿verdad? Entonces, ahora sí que, como no pasó, señora rectora, gracias por su asistencia, queridos alumnos, querida colega Fátima y exalumna, y la primera generación en la universidad que yo ayudé a diseñar, después la que ayudé a diseñar, y otras alumnas más mías de otras generaciones de este mismo ámbito. Ahora, es complicado para mí la temática porque me han pedido hablar de los terapeutas, pero ustedes no son terapeutas. Y a lo mejor muy pocos de acá van a ser terapeutas. Sobre todo porque viendo la malla que les toca transitar, ahí van a ver que la psicología no es solo clínica, la psicología no solo es terapia. Y para cualquiera de los ámbitos en los que ustedes trabajen, se va a necesitar que practiquen el autocuidado. Porque el autocuidado es un requisito que ojalá lo pudiéramos practicar todos, en todas circunstancias y en todo momento. Y no por la profesión que desempeñamos, sino que simplemente por el hecho de ser personas.
El autocuidado al que yo los invito a que practiquen es el autocuidado que tiene que ver con ustedes. No como futuros psicólogos, no como eventualmente futuros terapeutas, no como, sino que eventualmente como futuros compañeros de la vida de los demás, de sus parejas, de sus familias, de sus vecinos. Porque lamentablemente estamos viviendo en un entorno social en que nadie cuida a nadie. Lo que más hacemos es dañarnos los unos a los otros porfiriendo motes descalificadores. ¿Que eres inmigrante? ¿Que eres comunista? ¿Que eres facho? ¿Que eres merluzo? Y eso a mí me trae el recuerdo de la época en que yo crecí siendo estudiante universitario. Recuerdo que cuando ingresé a la universidad, el año 62, tuve la fortuna de ir al teatro municipal donde daban la recepción a los estudiantes de la Universidad de Chile. Universidad que era gratuita, y que los estudiantes no éramos clientes, sino que éramos beneficiados por un Estado que brindaba educación gratuita. Y yo venía de un colegio también, de un liceo, con las mismas características, donde el número no importaba, porque el número no segregaba. Pero era una época de mucha confrontación. Y en aquella época, Jorge Villas señaló que la universidad era un lugar de encuentro, era un lugar de diálogo, un lugar donde alumnos y profesores podían practicar algo que ya en esa época estaba en decadencia, el diálogo. Porque el diálogo, ¿qué es lo que hacemos los psicólogos en psicoterapia y qué es lo que hacemos los psicólogos en otros ámbitos también? Es algo que, en la medida que uno realiza con el otro, le otorga dignidad al reconocerlo como un igual a uno. Y a eso nos invitaba, a que usufructuáramos de ese espacio de la universidad para dialogar, para encontrarnos los unos con los otros. Algo practicamos, pero voy a usar un término que no sé si es chileno, venezolano, peruano, Yo te... pero nos fuimos encarajinando, Bien. nos fuimos encarajinando, chicas. Y llegó el 73, y llegó el 90, y llegó el 2024. Y eso que se empezó a encarajinar tiene una larga historia. Porque cuando yo les cuento a ustedes esto que tiene que ver con mi año 1962, es porque quienes han sido alumnos míos saben que yo normalmente mis clases las hago relatando experiencias personales. Porque en la medida que uno relata experiencias personales, estas pueden servir tal vez para que el estudiante
reflexiones sobre experiencias tal vez análogas, en el momento de la clase o después, pero que les sirva para entender que la psicología se refiere a cosas que nos suceden. Y a mí más que un estudiante entienda lo del perro de Pavlov y que saliva, que entienda que es saliva. Bueno, a veces cuando veo una muchacha o un muchacho, pero eso no es reflejo condicionado, ¿no? O quizás sí, pero... Bueno, si se le hace agua a la boca, quiere decir que estamos hablando de Lexter, de Richard Lexter. Bueno, el hecho concreto de que, en todo caso, la psicología que se enseña en pregrado es una psicología en que los profesores no aportan mucho de sí mismos. Si ustedes se percatan. Bueno, lo que quiero señalar es lo presente. O sea, tiene tres niveles. El primero, básicamente los profesores lo que hacemos allí es aportar lo acumulado en la ciencia psicológica y en otras disciplinas. Ahí no aportamos mucho de nosotros, porque esto es pregrado. Si fuera un curso doctoral, probablemente habría un aporte de la creación de los docentes. Aquí básicamente somos relatores. Pero lo importante es que allí ustedes aprenden el fundamento que les va a permitir reflexionar posteriormente en la etapa de integración y luego van a poder ustedes aplicar aquello en los distintos ámbitos de especialización. Pero hay un autor que, si yo lo hubiera conocido, tal vez la malla habría sido distinta. No sé si ustedes han oído hablar de Lucio Ordine. Lucio Ordine es un docente italiano que falleció hace muy poquito y que vino con alguna frecuencia aquí a Chile. Yo no lo conocí en Chile, no quiero vestirme con ropas que no me merezco. Pero él tiene un mérito. Él se preocupó durante su desempeño de profesor universitario en Calabria en enseñar a sus estudiantes que la formación profesional no tiene por propósito fundamental enriquecerse. Y él critica de modo acerbo la mercantilización en que se ha caído en la enseñanza. Y yo les voy a dar un ejemplo que tal vez ustedes me lo van a entender mejor. El Ministerio de Educación ofrece en sus páginas al momento que los estudiantes postulan a la universidad informaciones sobre las distintas carreras universitarias. Y la información que da es cuánto se va a ganar el primer año y a los 5 años. Yo nunca he visto que informe si la gente que tomó esas opciones profesionales está satisfecha, está feliz. Eso es lo que critica Luz Ordine. Y eso es un fantasma que recorre todo el mundo occidental. Y el oriental también. Y eso tiene que ver con algo que tal vez lo vamos a terminar desarrollando al final. Ojalá que, bueno, a ver, yo soy convencido que una clase no mueve el mundo. De hecho, cuando yo daba clases de ética en esta universidad, a veces tenía la sensación de estar arando en el mar, porque venimos tan troquelados, venimos tan modelados, tan esculpidos por el mundo en que vivimos, que una clase de ética, de religión, de filosofía, de epistemología, o esta charla, no cambia nada. Pero hay algo que yo he aprendido
después de haber llevado, de haberme frustrado con tantos proyectos a lo largo de mi vida personal, no amoroso, sino que proyectos de carácter político, que he aprendido que uno tiene que seguir perseverando. Porque si no, no tiene sentido vivir. Es bueno tener utopías por delante, aunque nos tropecemos con la misma piedra. Pero vamos a seguir con esta conversación. Bueno, el hecho es el siguiente, el hecho es el siguiente, el hecho es el siguiente, lo importante. Si hay algo, vamos a la siguiente. La siguiente. La adquisición de conocimientos y principios éticos conforme a la generación de una totalidad claramente integrada. Ser profesional significa saber, pero además aplicar este conocimiento con algún fundamento moral, con algún fundamento ético. Constituye un logro deseable del proyecto educativo de toda formación profesional. O sea, no estoy hablando solo de los psicólogos. Sería deseable que un arquitecto, que un constructor, que un antropólogo, que un médico, que un ebanista, que un gráfico, todos de alguna manera tengamos siempre en consideración que lo que nosotros hacemos afecta a otro. Ahora, en un proyecto educacional, este conocimiento y estos principios éticos requieren la disposición del estudiante para lograrlo. Porque si se interesa por ello, eso va a favorecer su propio interés por su propia salud personal, por su autocuidado. Porque ustedes saben que vivimos en un mundo lleno de tentaciones. Ustedes saben más de las tentaciones de las que ustedes son objeto, porque yo ya a esta altura de mi vida solo miro. Pero lo que les quiero decir principalmente es que a través de algunos ejemplos que les voy a ir dando, les voy a poder mostrar de qué manera el conocimiento que producimos los seres humanos y el que nosotros aprendemos no necesariamente es un conocimiento que está destinado a favorecer al otro. Y para ello vamos a hablar de la úlcera, vamos a hablar de los monos, vamos a hablar de la bomba atómica, vamos a hablar de la Volkswagen. ¿Y en qué contexto? Quédese ahí primero. Allí tenemos, por un lado son importantes los principios éticos, son importantes los conocimientos del autocuidado, y a la base de todo esto están los derechos humanos. Yo podría haber incorporado allí también, ahora lo estoy pensando, aunque después lo digo más tarde, los derechos de los animales. No es que yo sea animalista, yo no estoy en contra del rodeo, no tengo fondo por si acaso, ¿no? Pero yo no tengo fondo, pero no estoy en contra del rodeo total. Cada loco con su templo, cada guajo con su caballo, ¿no? Bueno, pero el hecho concreto, ahora sí podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, los psicólogos nosotros fuimos víctimas de una cosa que nos echó a perder el negocio. Durante muchos años los psicólogos y los psicoanalistas, y yo creo que debe haber algún psicoanalista vinculado básicamente a través de Zoom, porque aquí no creo que haya alguno, ¿no? Vivieron de la úlcera péptica. Porque la úlcera péptica, entre otras de las muchas teorías que existían al respecto, era producto de una madre, porque siempre las madres son las culpables, hasta que llegó el movimiento feminista y esa cosa ya se radicó más o menos, ¿no? Bueno, pero era culpa de una madre castigadora, represora, una madre que en la lactancia ponía a disposición del bebé un pecho malo. Y esto, cuando el individuo crecía, estoy ultra simplificando, que me perdonen los psicoanalistas, pero aquí estamos en confianza, ¿no? Esto era lo que causaba la úlcera. Pero resulta que un señor, una pareja de australianos, se me ha olvidado el nombre porque yo ya estoy viejito. El señor Marshall y el señor Warren aislaron el hijo de Master Pylori en una preparación de un tejido gástrico.
Y era la primera vez que se descubría que el origen de la úlcera era este. Con esto pasaron dos cosas. La gente pobre, que obviamente no podía ir al psicoanalista, ni podían pagar terapia, se beneficiaron, porque el Helicobacter pylori se puede mejorar con medicamentos que se pueden obtener en el consultorio o en la consulta privada. O sea, es de tratamiento, es decir, fuimos afectados los psicólogos, pero fue favorecida la población. Obviamente, aún hay analistas que siguen tratando la úlcera al módico precio de 3 sesiones por semana, durante años, y la úlcera va y viene, va y viene, va y viene. Pero son los menos. Ahora, este descubrimiento fue galardonado con el premio Nobel en el año 2005. Y este premio Nobel se fue concedido a uno de los pocos trastornos biológicos a los que se le ha dado el premio Nobel. A otros se le dio el año 1905, al señor que descubrió el bacilo de Koch, que es el bacilo que produce la tuberculosis. Ahora, una mala teoría, como la que subyacía para explicar la úlcera péptica, fue reemplazada por un hallazgo científico con evidencias experimentales. De más está decir que durante años se publicaron gran cantidad de artículos en que analistas y psicólogos y también psiquiatras presentaban casuísticas particulares que demostraban el componente psicológico de la úlcera péptica. Sin embargo, como decimos ahí, las alteraciones psíquicas son más bien consecuencias, son más bien consecutivas a la enfermedad, no son la causa de la enfermedad. Ahora, hay un trabajo experimental que se hizo con monitos, me acabo de acordar de eso, ¿eh? Que también se le provocó experimentalmente a monos en situaciones experimentales úlceras provocándoles situaciones de estrés. Muchos monos no tenían Helicobacter pylori, pero sí tenían a unos experimentadores crueles y desgraciados que lo hicieron sufrir lo indecible, terminando y le terminaron provocando aquella úlcera, queriendo demostrar algo que no correspondía a la realidad. O sea, la causa de la úlcera de aquellos monos no era el Helicobacter pylori. No recuerdo el apellido de los investigadores que hicieron aquello, pero ellos eran la causa. Harlow y Harlow. También, claro. Ya. Porque ahora vamos a ir al señor Harlow. Ustedes lo han visto, lo han estudiado, me imagino. El comportamiento por contacto. Pero el señor, a ver, el señor Harlow nunca se arrepintió de hacer lo que le hizo a los monos. Gracias a los estudios que él hizo con los monos, se pudo terminar describiendo posteriormente el síndrome de pánico. Pero el señor Harlow, aparte de esas experiencias iniciales, él sometió a monos por muchos meses en aislamiento. Los psicotizaba. Pero esta experiencia, si bien es cierto, demostró la importancia del apego y demostró la importancia de la relación afectiva madre e hijo, hay que reconocer que eso derivó a todas las teorías posteriores del apego. Y hay un exalumno mío, Le Canelier, ¿no?, de la Universidad Central. No es que yo le haya enseñado, sino simplemente estuvo particular, igual que usted, en un salón donde yo daba clase alguna vez, ¿no? Aunque debo reconocer que él reconoció que tú le habías enseñado. Bueno, a lo menos te nombró. Bueno, sí, claro. Sí. Coincidimos en el mismo patio. Ya, bueno, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Entonces, lo que quiero señalar es que en este caso de esta investigación de Harlow, hubo un propósito loable, que es investigar la naturaleza del vínculo entre la madre y el hijo, y los resultados que de ahí se derivaron han sido un aporte significativo para la psicología. O sea, a diferencia de la teoría psicoanalítica o las psicodinámicas, que no comprobaban lo que decían,
en la investigación de Harlow, a pesar de lo cuestionable, y esto nos va a meter en otro ámbito que tiene que ver con la tríada que le mostraba adelante. Eh, en este caso, los hallazgos permitieron el desarrollo en la psicología de conocimientos. Pero ahí, estos son los casos en que nosotros como psicólogos tenemos la obligación de reflexionar. ¿Hasta dónde podemos llegar en la investigación? Cuando investigamos. El siguiente caso ya no es de la psicología. La fama, ¿no es cierto?, del señor Einstein es por haber haber realizado una magnífica síntesis en una pequeña ecuación donde demuestra la importancia que tiene la materia y su capacidad de liberar energía. Eso está resumido en esa ecuación. Después de que explotara la bomba atómica el año 45 en Hiroshima y Nagasaki, la revista Time le atribuyó a Einstein el haber sido el autor de la bomba atómica, cosa que no es real. Pero lo que sí es cierto, dos cosas. La primera, que Einstein, cuando supo que probablemente la Alemania nazi de Hitler estaba haciendo trabajos intensivos para poder liberar la energía atómica, con otros científicos le envió una carta el año 39 al presidente Roosevelt de los Estados Unidos para que se apuraran y que ellos se preocuparan de hacer la investigación necesaria para poder producir algo como aquello. Si alguno de ustedes vieron la película Oppenheimer, ¿no? Va a estar en la tele luego. No sé, ya está. No sé cuál, pero va a estar. HBO Max. HBO Max. O Max, como se llama ahora. Ya, está en plataforma. Ya, va a estar en... Bueno. Ahora, la ecuación de Einstein hizo posible la bomba atómica. Pero Einstein no fue invitado a participar del proyecto Manhattan porque él, como buen judío que había huido de la Alemania nazi, era antirracista, era anticapitalista y era socialista. Y eso, el señor Hoover, que era el dueño del FBI, no es CIPOL, no, el FBI, generó un expediente de 1.700 páginas que se terminó de escribir cuando Einstein murió, e informó al ejército de los Estados Unidos que había puesto a Einstein en la lista de las personas que podían participar en el proyecto Manhattan, diciendo que él era una persona peligrosa para la democracia. Y por lo tanto, Einstein no fue incluido en el proyecto Manhattan. Cosa que a Einstein, aparentemente, dicen las malas lenguas, le dolió. No obstante que él posteriormente tuvo una postura bastante... Bueno, él era antibelicista antes y lo siguió siendo después. Y con mayor razón después de ver los resultados de lo que fue la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y ahora
aquí yo les voy a pedir, aquí tengo que reconocer, y el caballero me lo hizo saber el otro día, que lo que viene a continuación es absolutamente sesgado. ¿Ya? El siguiente. ¿Ya? Es el caso del Dieselgate. Resulta que en el año 2015, la agencia que en Estados Unidos se encarga de la protección del medio ambiente descubrió que los vehículos Volkswagen que se estaban vendiendo desde el año 2008 en los Estados Unidos poseían un aparato tecnológico que permitía que al momento de ir a la revisión técnica y poner en los aparatos respectivos en el tubo de escape, el motor del automóvil actuaba de tal manera que aparecía como que no estaba contaminando. Estaba cumpliendo el estándar exigido para los automóviles en los Estados Unidos. Pero resulta que cuando el auto salía de, ¿cómo se llama aquí? La planta de revisión. De la planta revisora técnica, empezaba a contaminar de nuevo. Esto yo he hecho una terrible asociación. Si ustedes ven la parte de abajo, está muy chiquitita, Está ¿no? muy chiquito, pero después se Ya, lo bueno, puede hacer compartir. Ya, pero ahí lo que hay es el señor Adolf Hitler, que está junto con el señor Porsche, productor de quien diseñó el auto Volkswagen en los años 39, 38, 37, 36, para brindar un automóvil, el Volkswagen en el auto del pueblo, eso significaba Volkswagen. Pero simultáneamente, el mismo, no se olviden que Volkswagen es el auto que años después hizo esta trapacería, este truco. Pues bien, pero los mismos científicos, aquellos, no estoy diciendo que el señor Porsche, por si acaso, no creo que hagan esa asociación. Bueno, yo no podría, no lo sé, a mí no me lo han contado. Pero lo que hay al lado es una cámara de gases, a donde se echaba, donde se ponían a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales. Cuando se industrializó la industria de la muerte, hay que decir que también, en otras oportunidades, la cosa no era tan sofisticada, sino que bastaba simplemente un vehículo como los de gendarmería, por ejemplo, que lo han usado cuando andan paseando por la ciudad, le conectaban el tubo de escape para adentro y los que estaban dentro morían como ratas. Ahora, quiero hacer presente lo siguiente, que el uso de la asfixia como recurso para matar se viene usando mucho antes de Hitler y se sigue usando actualmente todavía en los Estados Unidos, en algunos lugares donde se condena a muerte, ¿no? Nosotros nos encargamos de Ya. Bueno, ¿no? Pero la siguiente, por favor. Miren lo que produjo Hitler. Terminada la guerra, era tal el horror que conmocionó a Occidente que determinó la Organización de las Naciones Unidas, y no solo eso, sino que que escribiera la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos Humanos. Y aquí, no sé si lo va a alcanzar a claro, yo me pregunto si hay alguno de esos 30 espacios que definen la Declaración de los Derechos Humanos, si no hay algo que podría implicar el trabajo de un profesional de la psicología. Bueno, el primer derecho es que nos dice que todos somos libres y dignos. ¿En cuántos países no se reconoce la dignidad y no se nos permite la libertad? Hay muchos países que sí sostienen
suscripción a esta carta. Pero, no sé, realmente, a esto, bueno, todos tenemos derecho a una vivienda digna. Ahí tendríamos que preguntarle de pronto a algunos arquitectos y cuando diseñan o algunas constructoras, cuando construyen algunas casas, están pensando en quiénes la van a habitar y cómo la van a habitar y dónde la van a habitar. En relación al acceso a la justicia, cuando se dice que la justicia no es igual para todos. Sin embargo, los psicólogos trabajamos en el ámbito de la judicatura. Bueno, y ¿alguna se le ocurre a usted, señora Carolina, para que... Sí, estaba como que lo que llegó, no es que se me ocurra, sino que fue lo primero que llegó a mi lista, tiene que ver con la vida cultural. Mira, Que en el fondo tiene también que ver con nosotros y nuestro quehacer, en la medida que no siempre la promovemos. Quizás nosotros muchas veces, queriéndolo o no, lo que generamos son personas funcionales a los diversos puestos de trabajo y a las diversas actividades y no nos preocupamos del enriquecimiento de la calidad de vida de las personas. ¿Sí? El mismo autocuidado a veces involucra, y el año pasado nosotros tuvimos una experiencia aquí mismo en la universidad, donde nos vinieron a hablar de Gabriela Mistral, a las personas que trabajamos, involucra ese enriquecimiento cultural y varios de nosotros, yo creo que los que estamos en el ámbito de la psicología, lo vivimos como un autocuidado. Nuestra propia institución en ese caso tuvo la fortuna de ofrecernos algo que durante 2 horas nos sacó de esta cosa un poco mecánica que también está en la universidad de producir cosas, del hacer. Entonces creo que también a nosotros como psicólogos nos compete. Y si nos compete, la caridad empieza por casa, todos debemos ser cada vez más cultos y ampliar nuestros intereses y horizontes. O sea, no puedo saber todo. Es un poco, disculpe que me pongo un poco bíblica, pero me acordé de esto de que dice que si tú, este pasaje, no me lo sé, no sé qué libro estoy citando, pero que citan que dice, si uno se sabe el lenguaje de los árboles, pero no tengo amor, soy como una campana que suena. Entonces pasaría un poco lo mismo. Si nosotros somos profesionales, que no sabemos todas las teorías, pero no tenemos un enriquecimiento cultural, van a ser a veces teorías vacías de contenido y vacías de reflexión. Creo que esa es la que, como te digo, la que me vino hacia la vista cuando vi las dos máscaras. Sí, sí, una experiencia personal. Yo me aburrí como estudiante de psicología, de verdad. Y yo solo he contado a mis exalumnos siempre. Solo 3 profesores de 3 niveles de la carrera me hicieron sentido y corresponden a la línea que se llama la línea humanista. Pero sí aprendí de los otros. Ya. No, lo que quiero decir es que la malla curricular no está para gustarle a todo el mundo. Y a veces en las mallas hay cosas, hoy se me olvidó el concepto, hay asignaturas que a veces son percibidas como inútiles. ¿Que para qué se enseña? Mire, voy a poner un ejemplo que por favor no salga de acá. El ciberespacio. No, de verdad. Pero yo una vez le oí a un estudiante de una escuela militar que no entendía para qué le enseñaban derechos humanos. Me pareció que no era pertinente que yo se tratara de explicar. Si él se fascinaba con ser de artillería. Pero también puede suceder que estudiando psicología, de pronto algunos se pregunten, ¿y para qué te enseñan esto? Pero todo tiene algún sentido. Por lo menos eso es lo que yo intenté. Exactamente. Y lo que estamos intentando aquí el equipo persistir como tu legado. Sí, sí, eso es lo que yo intenté. Y aquí me voy al uso de Dine. ¿Por qué epistemología? ¿Por qué filosofía? Porque de verdad la psicología es esta parte del conocimiento. Pero nosotros vivimos en una cultura. Y si yo no entiendo esas asignaturas como que tienen que ver conmigo, y no que tengan que ver con los negritos de Samoa o de África, no. Yo recuerdo que siendo niño, una de las experiencias más importantes que yo tuve en mi infancia fue acompañar a mi madre, que habíamos ido a veranear a Contulmo,
Y mi madre, que era una mujer muy inquieta, había ido a lo que se llamaba en aquella entonces una reducción, donde vivían personas del pueblo mapuche. Sí, debe haber caído bien, porque la invitaron a un villatón. Y para mí fue asistir a una ceremonia tan significativa, porque no era una ceremonia hecha por el Bafona, era algo que tenía sentido para los que participaban en ella, para la más subida del remo. Y en otra oportunidad, en Venezuela, invitado por el antropólogo de la Universidad de Zulia, fui a una ceremonia del lavado de huesos, donde se desentierra a alguien después que un familiar ha soñado que el muerto quiere irse ya de verdad al otro mundo, porque ahora estaba vagando por la península de No, eso tiene que preguntarle a Fátima. ¿Ah? La Guajira, la Guajira, ya, ya. Bueno, y se desenterraba a la persona, al torito, ¿verdad? En este caso, con arena se limpiaban los huesos, y después de 3 días en que las lloronas estaban llorando junto al muerto, un llanto muy parecido al de los llantos que se practican en Grecia y de los llantos que se practican en el campo chileno. O sea, ahí vemos cómo las culturas tienen ciertas prácticas en torno a la muerte que son muy similares. Y lo que sí nos llamó la atención, que había una gran reunión, estaban todos los hombres reunidos, discutiendo, resolviendo las cosas, las querellas que se dan entre ellos. Habían como 1000 personas, porque esa zona de La Guajira vienen gente de Colombia y gente de Venezuela. Y esta ceremonia era parecida a una cosa que practicaban nuestros mapuches cuando hubo el Parlamento de Quilín allá por 1600 y tanto, con los españoles, los Koyaks, que era la institución que tenían los mapuches para dirimir sus conflictos y problemas, ¿no? O sea, nuevamente, en Venezuela, en Chile, estoy hablando de 1600, y en Venezuela del año... 1900, ¿Hasta cuánto lo aguantaron? hasta los 80. Hasta los 85 lo aguantaron, hasta ahí lo aguantaron. Hasta los 85, ¿no? Hay prácticas que se mantienen. Hay un instrumento lapicilca que también se usa ya, no sé cómo se llama, que uno que suena, no, es un metal, un vibráfono que se usa. ¿Ah? Trompe. Podría ser, sí. Bueno, lo que yo quiero decir con esto entonces de que, Dios mío, ¿cuánto rato me queda? Mira, lo que te aguante ¿Ah? lo que te aguante aquí el auditorio, pero estamos hablando como unos 20 minutos. ¿Me quedan 20 minutos? Sí. Ya. ¿Quieres un poco de agua? No, ahora no. Ya. Me quedo claro. No. Te puedo oxidar. ¿Ya? Te puedo oxidar. No. Un tecito. Ya. Un Bueno, tecito, profe. no, entonces, ya. La Declaración Universal de los Derechos del Animal. A esto es lo que provocó el señor Harlow. Estudiando yo psicología en la Universidad de Chile, íbamos a estudiar, teníamos una clase de lo que se llamaba la unidad biológica que se daba en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Y muchos compañeros se dedicaron a la cosa experimental. Y se experimentaba con proyectos financiados por la NASA con gatos. Susana Bloch
Millones Saavedra, la doctora Pinto, Guy Santibáñez y otros profesores eran los que se preocupaban de las Humberto Maturana, Varela, eran los profesores. Maturana y Varela fueron a mostrar los experimentos que estaban haciendo en aquella época, que fueron profesores, sino que estaban haciendo unos experimentos con la retina de rana. ¿Ya? Pero allí se mostraba la importancia de la investigación científica en psicología. Y entre otras cosas, yo diría que si bien es cierto, no era la asignatura que más me gustó, influyó mucho en que yo le diera tanta importancia en la malla que ustedes tienen a la dimensión biológica. Porque si los psicólogos no entendemos que todo el comportamiento se sustenta en un organismo, estamos perdiendo el tiempo. Somos seres biológicos. Somos seres biológicos. Todas nuestras facultades ocurren gracias a este sustento biológico. Pero nuestra disciplina tiene el mérito de hacer abstracciones y subirse en un nivel para poder comprender en otro lenguaje aquello que acontece en el nivel biológico. Pero no podemos reducir la psicología al nivel biológico, porque no somos biólogos. Ya, pero eso no, ya. Pero ahora lo que me interesa es lo siguiente. No, el anterior. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos del Animal. Eso simplemente para mostrarlo, porque cuando nosotros trabajábamos con los gatos, allá por los años 60 y tanto, era de una crueldad terrible. Se le compraban los gatos a los chicos del Mapocho. En aquellos años, no todos los niños los había llevado el padre Hurtado a donde llevaba a los niños que recogía del Mapocho. Y los chicos del Mapocho llegaban a la escuela de medicina con gatos, y estos gatos se utilizaban en experimentos. Se les abría el cráneo, se le implantaban electrodos y se hacía investigación. Y eso era con los grandes y unos proyectos financiados por la NASA en aquellos años, ¿no? Pero ahora sí vamos a ver a dónde los alumnos. Alberto, ya. La siguiente. Ya, ahí sí. Cuidado. Pone una palabra compuesta que significa auto, propio, polinomio, automóvil, autobiografía, automedicarse, autosugestión. Y solicitar cogidos de cuidado, atención, esmero, celo, aislamiento, diligencia, cautela, justicia, vigilancia, custodia, cuidado. Ya. Ahora, la pregunta es la siguiente. Veamos la siguiente. Ustedes se les acaban de entregar las hojitas. Esa hojita le dije que la pregunta después. Pero
¿Todos la tienen? Disculpen. Sí. Esta hojita tiene el siguiente propósito. Todas esas son actividades, esto no es un invento de Leonardo Rodrigo Villarreal, es una adaptación del instrumento que análogo del autocuidado para los psicólogos, pero que yo hice una adaptación para ustedes. La idea es la siguiente. Esta no es una encuesta, si ustedes lo hacen. A mí no me interesa saber si ustedes practican el autocuidado. ¿Ya? No me interesa si ustedes practican el autocuidado. Lo que sí me interesa es que ustedes valoren, evalúen en qué medida esos comportamientos en ciertas condiciones facilitan el autocuidado. O sea, no es respecto de ustedes. Por ejemplo, la participación en otras actividades ligadas a los estudios de psicología afecta mucho, algo o escasamente al autocuidado. Reunirse con compañeros a estudiar. O sea, ¿por qué estoy hablando de autocuidado? Si yo me reúno o no me reúno con compañeros a estudiar, ¿me afecta o no los estudios? ¿Me afecta? ¿Yo me estoy cuidando? Ahora, no es ustedes. Piensen en un sujeto abstracto. Si esta persona se junta con sus compañeros a estudiar, ¿se está cuidando? Si esta persona se preocupa de tener al día los apuntes, ¿se está cuidando? Si esta persona tiene prácticas deshonestas, ¿se está cuidando? Si esta persona solicita a las personas que declaren lo que no entendió, no estoy pensando solo en clase, ¿eh? Puede ser fuera de clase. O sea, pónganse en esa situación. Si nos da el tiempo, les voy a pedir que al final hagan una comparación con el compañero que está al lado, para ver si se han coincidido en cuanto a valorar si afecta mucho a alguna o si le afecta escasamente o a algo le favorece. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ¿favorece el autocuidado asistir a psicoterapia? ¿Favorece el autocuidado reunirse con compañeros de estudiar? ¿Tomar apuntes en las clases? Yo ahí no puse, por ejemplo, si favorece pedir el PowerPoint. Eso no favorece nada, porque estudiar por el PowerPoint, no. Si favorece grabar la clase, si no tienen tiempo para asistir a clase, van a tener tiempo para oírla. De ahí, no. ¿No? Ahora, claro, ¿facilita el autocuidado realizar actividad física? Bueno, ahora, todo depende de las condiciones materiales en que cada uno de nosotros viva también. ¿No? A ver, participar en actividades de crecimiento espiritual, ejemplo, religión o meditación. ¿No es cierto? Y esto tiene que ver con algo que ojalá que lo alcancemos a ver luego, ¿no? Esto de la religión o la meditación. Bueno, y así sucesivamente. Ya. Claro. ¿Ah? A ver.
Ahí mientras se comen una galleta. Pues. Ya. Ahora, para mí, cuando mi querida alumna y colega me planteó este tema, y se lo decía al comienzo, me surgió una terrible duda. ¿Qué de distintos somos los terapeutas a los estudiantes? Si vivimos en el mismo Chile, aún la colega Fátima, y no sé si habrá otros que son de la misma condición que ella, arrastra detrás de sí un drama personal por ser emigrante, como yo lo fui también en mi tiempo. Y vaya que ser extranjero es difícil, porque siempre te pilla por el acento. Entre otros. ¿Ah? Entre otros. Entre otros. Bueno, claro. No, no pero no. Y sobre todo si todos tenemos conciencia de que somos, en algún momento de nuestras vidas, nuestros antepasados también fueron emigrantes. O emigrantes dentro de Chile. Los que se vinieron del sur, los que se... Todos tenemos en nuestros genes generaciones de emigrantes. Y nuestro holograma así lo revela. Yo cuando tenga plata voy a hacer ese estudio para ver hasta dónde llego yo. ¿Ah? Alberto, ¿lo hiciste? Sí, sí. Ah, qué fantástico. No, sí, sí. Es interesante, ¿no? ¿Cuánto tengo de Aymara, de árabe? El segundo apellido es... Yo decía yugoslavo, ahora se dice croata. Pero bueno, el hecho concreto es de que hay algo que nosotros somos seres vivos, psicosociales, espirituales. La dimensión espiritual es una dimensión que no suele aparecer en esta escuela. En nuestro pensum. Y esta es una dimensión de la que yo me he ido dando cuenta que hay muchos colegas para los cuales esta dimensión les aparece vedada en el ejercicio profesional. Y parece que viven una doble vida. No estoy diciendo con esto, o sea, la dimensión espiritual o la necesidad de trascendencia la tienen los seres humanos de mayor o menor medida. Algunos más, algunos menos. Si yo como no tengo problema en confesarme, yo soy ateo. Y es una decisión que tomé cuando tenía 12 años. Porque me pareció que era soberbio yo decir que existía o que no existía. No, yo, ¿con qué pata voy a decidir yo si existe Dios o no existe Dios? En algún momento pensé que era agnóstico, pero no, soy ateo, ya. Por lo gracias a Dios. No, pero lo que quiero decir, pero eso no significa que no tenga una dimensión espiritual y trascendente. Porque no es contradictorio.
no es un consultorio sentimental. Lo que quiero- o sea, cuando yo lo he puesto allí simplemente para que ustedes lo piensen. No tengan vergüenza de la dimensión espiritual que eventualmente tengan. No la escondan y sean consecuentes. Y podemos seguir, uno puede ser psicólogo a pesar de eso, o con eso. Pero yo debo de admitir que en mi práctica como terapeuta, cuando dejé de reconocer, perdón, cuando empecé a admitir la dimensión espiritual de la otra persona, me permitió ser más empático con ella. Y entender que esa persona transitaba por un espacio en el que yo no tenía derecho a intervenir, ni cuestionar. Porque era un encuentro entre dos almas. Una escéptica, pero comprensiva. Y eso permitía el diálogo. Y eso permitía el diálogo, ¿no? Por eso que la parte de arriba, lo que quiero demostrar, de qué manera nosotros somos herederos de múltiples generaciones, que se pierden en el tiempo. Hay algunos que también puedan hacer su árbol genealógico. O dicen que, pero todos formamos parte de una multitud. Y cada uno de nosotros se incorpora a esa multitud con todo su patrón hereditario. Yo estoy convencido que, por lo menos, en mi caso, tengo una herencia que tiene que ver, por un lado, es croata, por el otro lado, probablemente es diaguita o aipará, ¿no? Pero por otro lado, en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Nosotros participamos de un ecosistema. Y en el otro lado puse lo que es la dimensión espiritual, en la parte superior, y en la parte de abajo están las principales religiones del mundo, ¿no? Ya que es compleja la cosa, ¿no? Perdonen usted el término técnico que he usado, ¿no? Pero el señor George Engel propuso lo que él denomina el modelo biopsicosocial, que es el modelo que normalmente referimos en psicología. Somos seres biopsicosociales. Obviamos la parte espiritual. Pero lo que hizo el señor Engel fue superar el modelo médico, que era solo biológico. Si alguno de ustedes ha ido al psiquiatra y el psiquiatra le ha prescrito solo fármacos,
es un médico psiquiatra que está atrapado en el modelo médico, el modelo biológico, que practica la psiquiatría biológica. Y aquí alcanzo. Bueno, no, si no. Sí, mira, quedan 3 minutos Ya, bueno, desde la temporalidad que tenemos. Ay, Pero no te preocupes. bueno, ya, les cuento. Es decir, yo fui presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile. Teníamos un psiquiatra de jefe. Nos tomamos la escuela. Señora rectora, usted no ha oído lo que yo voy a decir. La tuvimos tomada 3 meses. Y conseguimos cambio de malla. Y entre las cosas que conseguimos fue la cátedra de técnicas de tratamiento psicológico. Porque teníamos la disputa con los psiquiatras. Los psiquiatras decían que los médicos, que los psicólogos éramos paramédicos. Y que nuestra única tarea era aplicar pruebas psicológicas. Nada más. Nosotros logramos introducir la asignatura técnica de tratamiento psicológico. O sea, como decían los compañeros del MIR, y yo no fui del MIR a propósito, la lucha da lo que la ley niega. Nosotros lo conseguimos porque estábamos convencidos. Ahora, cuando yo les decía adelante que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, terapia, se le hace sinónimo de tratamiento psicológico, ese es un logro que lograron probablemente los psicólogos que en España pertenecen a la Real Academia de la Lengua. Porque así como la homosexualidad se sacó del DSM-3, que decía que la homosexualidad era una enfermedad, fue un gesto político sacar la homosexualidad del DSM-3. Y fue un gesto político incorporar al diccionario que la terapia psicológica, o sea, que la terapia es también en la segunda acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua, algo propio del quehacer de los psicólogos y psiquiatras. ¿Algo más? Escucha, por mí estaríamos todo el día, pero No me la voy a revelar en la casa. sí, No. eso es cierto. No, no. La dimensión familiar. No, sé, a mí me entienden. No, para terminar, no, primero, bueno, Fátima, no hablamos de lo que usted quería, pero no importa. Hablamos mucho más de lo que yo. Exactamente. Bueno, pero me ha sido emocionante, no lloré, lo más importante. Ha sido importante estar nuevamente frente a estudiantes, porque ahora la mayor parte del tiempo estoy solo frente a mi señora. No. Y tengo una sola hija y ella no está en Chile, entonces. Lo está oyendo. ¿Mm? Lo está oyendo. Lo está oyendo y viendo ahora. Está mirando. ¿A dónde está? Hola, hija mía. Sí. Ay, ahí la vi. Ya, ahí está. Es la única. Ya. Bueno, hija mía, un besito. Ya, No. chao. Ya. Esa es la ventaja del Zoom. ¿Ya? Bueno, ha sido un placer. Las preguntas que se las hacen ustedes a Carolina o a Fátima, porque. Ay, eso es trampa. Ya. Porque yo creo que quisieran hacerte las preguntas a ti. Ya. Pero hay un espacio ahí con cafecito y galletas donde. Ya ahí podemos conversar. Ya. Sí, mire, la rectora. Lo primero es. Yo voy a ser muy breve, pero quiero decirle, profesor, que su clase magistral, en la cual tenga una actividad académica en esta universidad, con la Escuela de Psicología, de verdad ha sido muy importante y muy conmovedora. ¿Y por qué le digo conmovedora? De parte diciendo, una clase no mueve al mundo. Usted es parte de la Universidad Miguel de Cervantes. Nuestra propuesta de formación, de preparación, de
la entrega de elementos no solo académicos, sino que absolutamente integrales para los psicólogos que optan por nosotros y para aquellos estudiantes que nos dan su confianza, es obra suya. Entonces, en ese sentido, profesor, decirle que estoy muy agradecida de lo que hemos escuchado hoy día. Nos ha hecho un paseo muy profundo, o sea, cada una de las cosas que ha dicho tiene una profundidad enorme. Y quiero decirle que se liga absolutamente con nuestro propósito como universidad. Usted nos conoce, sabe entonces por qué lo digo. Queremos ser una universidad indispensable. Consideramos que somos la universidad de las oportunidades, porque miramos a la persona humana en su total integralidad. Bueno, y hay distintos sistemas, distintos modelos. Bueno, un sistema de educación superior tiene por esencia la obligación de ofrecer alternativas. Pero nosotros somos la única, yo diría, alternativa que permite que Chile tenga un país con ofertas diversas. Me hizo mucho sentido todo lo que usted dijo, pero cuando usted, y yo estuve en el Ministerio de Educación, y cuando usted menciona el que hoy día, en vez de preguntarle a los estudiantes, o en vez de hacer algún levantamiento para saber si los estudiantes están más satisfechos o podemos ser más felices, se hace un levantamiento respecto de cuánto vamos a ganar, eso dice mucho. Y eso dice mucho también de la comunidad que tenemos, el espacio de encuentro humano, las conversaciones profundas, y desde luego el rigor con que usted plantea su temática, porque efectivamente ser diferentes exige mucho más excelencia, rigurosidad, compromiso y sobre todo convicción de cada una de las personas que asisten a nuestra universidad y que se nutren hoy día con su planteamiento. Así que muchísimas gracias, profesor. Yo hubiera permanecido también, pero tengo que ir a hacer otras cosas, igual que todos ustedes. Muchas gracias. Pero iniciamos este año en nuestra querida carrera de psicología con nuestro equipo, al cual nos valoramos mucho, la directora, la coordinadora, bueno, de práctica y vinculación con el medio. Exactamente, sí. Sin la cual es somos sería bien posible. multitask y todos tenemos diferentes tareas, ¿no? Nos anima muchísimo para continuar contando con la confianza de ustedes y de muchas y muchos estudiantes. Gracias. Bueno, con esto cerramos nuestra clase magistral, a la cual, no, por el tiempo afortunadamente, pero por el disfrute, lamentablemente no queda mucho más que agregar. La verdad que solamente agradecer la atención de ustedes y, claro, y ni siquiera promover su reflexión, porque yo tengo clarísimo que eso ya está más que promovido, que ustedes no se van a ir de aquí siendo, o sea, si bien, como dijo la rectora, como dijo don Leonardo, una clase no mueve al mundo, pero yo creo que algo se les movió a cada uno de ustedes con esta clase, más que con otras. Pero si ustedes reparan, mis PowerPoint no sirven de mucho. Yo se lo pediría. Sí, yo también. Claro, yo he estado también, tengo una anotación para el libro de la mujer temblorosa para ver si se puede. Ya, les pedimos exacto. Que la escaneen. Por favor, todos los que tengan el código QR ahí encima de sus mesas, escaneen para que puedan completar la encuesta de Responden la satisfacción. encuesta de satisfacción. Claro. El celular la escanean y les va a aparecer. Y de la satisfacción que tengan, seguirán habiendo Hagan eventos la como cuenta. este. Ya, muchas gracias entonces, gracias Alberto por tu asesoría y apoyo. Gentil caballero. Sí, muchas gracias.